Artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Diáspora y Ambiente con Tomás Páez y Fernando Jáuregui. Buenas tardes, querida audiencia global. Llegamos a ustedes a través, como todos los viernes, a través de Radio Caracas Radio, la emisora pionera de la radio venezolana y también pionera en la atención al tema de la diáspora. Bajo la dirección en la dirección de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willit Sarcaya, en la producción la siempre diligente Carla Sons, en los controles José Gregorio González y en la conducción del programa Fernando Jáuregui y este servidor Tomás Páez. Nos pueden ver y escuchar a través de YouTube. En nuestra plataforma digital rcr.tv, en Periscope nos consiguen en RCR 750 y rcr750.com. Hoy tenemos con nosotros, antes de presentarla, hay que mencionar unas declaraciones tristes que deshonran además la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, vuelve a insistir en estigmatizar a la diáspora venezolana. Allá hay 2 millones de venezolanos. Nosotros agradecemos al gobierno colombiano, al pueblo colombiano, la receptividad que han tenido para recibir a tanta gente en tan poco tiempo, a tantos ciudadanos, a tantos compatriotas en tan poco tiempo. Pero la diáspora no solamente consume, la diáspora aporta. La diáspora invierte, la diáspora toma un café, se toma un sándwich, incrementa la demanda agregada, crea empleo, dinamiza empleos directos e indirectos, invierte, paga escuela o paga el servicio de luz, paga el servicio de agua, paga el servicio de transporte y eso enriquece a Colombia y por supuesto enriquece a los venezolanos que viven en Colombia. Con la diáspora todos ganan. Entonces, de verdad que esa declaración de la alcaldesa hay que condenarla porque además no es la primera vez que se le van los tiros por la culata, es la segunda vez que arremete contra la diáspora venezolana y bueno, hay que hacerle una alerta porque además no coincide con la actitud del gobierno colombiano, de los colombianos, y cuando digo los colombianos es que se han creado, por ejemplo, en Riohacha, cementerios para enterrar a los venezolanos porque el primer enemigo que tiene la diáspora venezolana es el propio régimen venezolano. Bueno, dicho esto, tenemos con nosotros a alguien que yo conozco hace mucho tiempo, además es una gran emprendedora, digo mucho tiempo porque ella era muy niña, ¿no? Es una gran emprendedora en el tema ambiental, profesora de la Universidad Central, es ingeniero agrónomo de la UCB, máster en Ciencias Biológicas de la Universidad Simón Bolívar, profesora investigadora del Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la Universidad Central de Venezuela. Se ha ocupado desde hace años en el tema de los residuos sólidos, ha sido su tema. Entonces, bueno, tenemos a Luisa, gracias por cedernos tu espacio. Fernando, díganos algo antes de darle la palabra a Luisa Villalba. Bueno, primero que todo, un saludo a ustedes dos, a usted que nos está viendo por RCR 750, por Diáspora y Ambiente. Y bueno, yo quería dar también una pequeña píldora noticiosa que tiene que ver con que un mayor general de la Guardia Nacional, el director del REDI en Mérida, habló de que la Fuerza Armada Bolivariana y los políticos se iban a encargar de repartir leña en el país con las reservas de gas más grandes o de petróleo más grandes.
Y esto, obviamente, hay 5 millones de personas a las que no le llegan gas y están obligadas a usar esto. Esto es una amenaza justamente para los suelos, uno de los temas que vamos a abordar con nuestra querida Luisa, el ambiente y todo lo demás. Bueno, yo conozco a Luisa en lo personal y en lo profesional, porque de hecho juntos elaboramos un video sobre su tesis para su PhD. ¿Verdad? Luisa, yo te tengo una pregunta muy puntual. Venezuela es un país que abandonó la agricultura, la tierra, y ese mismo abandono y la crisis económica generó que no se usaran más ningún tipo de químicos, sea agroquímicos o abonos químicos, lo cual haría que Venezuela estuviera libre de químicos, el piso, la tierra, por muchos años, lo cual podría calificar para una agricultura libre de químicos. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, muchas gracias por la invitación, tanto a Tomás como a Fernando, y bueno, y a la audiencia. Y bueno, entrando ya en materia, con la pregunta que me hace Fernando, ciertamente ese es uno de los valores de los pocos valores que quedan agregados ahorita. Claro, acompañado de una agricultura totalmente en el abandono, sin incentivos, sin políticas, con un problema de transporte de gasolina para la venta de los productos, de hambre en toda la población, y quizás no en este momento, porque realmente ahorita las personas que están en el interior del país padecen de una gran cantidad de penurias que, bueno, que la agricultura, bueno, ayuda, pero no es que eso va a ser solamente la salvación. Ahora, a futuro en lo que son los cultivos de plantación, sobre todo café y cacao, eso representa sí una gran ventaja. ¿Por qué? Porque lo que es el café y el cacao que tienen manejo orgánico, es decir, sin uso de agroquímico, en el mercado internacional son muy reconocidos. Y Venezuela tiene, por su clima, por sus suelos, tiene condiciones favorables para la producción de estos cultivos. Y entonces eso le da un valor agregado porque además es orgánico y en su manejo no ha utilizado estos químicos, y eso puede representar económicamente una buena alternativa para el desarrollo de todo lo que está asociado a los cultivos y después al procesamiento de los productos, del café, del cacao, del chocolate y todos los derivados, pues, ¿no? Claro, eso no solamente es el tema del suelo. Ahí tienen que ir acompañados asesorías técnicas, insumos, condiciones para que los trabajadores del campo puedan tener acceso a educación, a salud, a llevar sus productos sin que venga un guardia a querer quitarte la mitad de la cosecha o a matraquearte por todo, que es el gran drama ahorita. O sea, aquí la gente que transporta comida en el país, bueno, la mitad se queda en el camino porque, bueno, por todos es conocido que las alcabalas son paradas donde te martillan y, bueno, aquello no se queda pues una gran cantidad. Las personas que están trabajando en estos, para mí realmente admirable, tienen que prever una cantidad de dinero o estar dispuestos a dejar parte de sus productos en el camino, pues. Triste información, pero real. Yo quería hacerte una pregunta. Yo de desechos conozco muy poco. Entonces, bueno, me metí a revisar algunos datos globales sobre el tema de los desechos. Estamos hablando yo quedé sorprendido, de los 2.010 millones de toneladas en la actualidad, y promete que va a seguir creciendo si no tomamos medidas urgentes. Luego de ellas, 242 millones de toneladas pertenecen al plástico, la famosa isla del plástico. Entonces, frente a esa circunstancia global en la que además el mundo se está preocupando, ha habido medidas para reducir el uso de las bolsas plásticas, se han construido bolsas ecológicas, etcétera, para tratar de impactar los desechos en esa área. ¿Cómo evalúas tú la situación global y la situación en Venezuela? Porque viendo lo que ocurre, por ejemplo, en Las Mayas, cerca de donde está ese famoso consorcio de la basura de la región capital, la gente ya ni siquiera coloca en potes, sencillamente lo tira en una esquina para que después, una semana sí, una semana no, lo recoja alguien. Mientras tanto crecen allí las ratas, los vectores de enfermedades, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tú que conoces bien el área, qué nos puedes decir de ese tema? ¿Cómo está la situación global y en Venezuela?
Bueno, son varias preguntas aquí. Dame un chancecito. En el caso de Venezuela, la situación pues es dramática. ¿Por qué? Porque la competencia en la recolección de la basura es de competencia municipal, son las alcaldías. Como bien se sabe, la mayoría de las alcaldías en el país son oficialistas y las personas al frente de esas alcaldías son personas sin preparación, con un compromiso más que nada político, pero no con unos planes de desarrollo local en los cuales esté buscar el beneficio para la comunidad. Ahí priva el beneficio de ellos o de unos grupos muy parcializados políticamente como todo, donde las personas que han llegado a los puestos de gobierno no buscan el bien común, sino el bien de un grupo, y ha habido una segregación muy marcada entre pequeños beneficiarios que son las personas afectas al gobierno, más estrictamente militares y líderes de altos cargos, y el resto de la población pues que se las arregle en un país sin Estado de Derecho, sin seguridad jurídica. Pues. Entonces, en estas condiciones, la forma en que las alcaldías pueden prestar el servicio de aseo urbano puede ser de manera directa o contratando o dando una concesión a una empresa. Bajo esta falta de seguridad jurídica, pues las empresas no tienen seguridad. Por otro lado, el cobro de las tarifas tampoco les garantiza nada, con una devaluación donde en un principio todavía habían ordenanzas que las tarifas se fijaban en bolívares de hace no sé cuántas devaluaciones atrás, algo totalmente irrisorio. En algunos casos lograron ponerlas en unidades tributarias, cosa que también perdió vigencia por la devaluación, ya la unidad tributaria tampoco representa nada. Entonces no hay manera de cómo cobrar un servicio. Tampoco hay educación de lo que significa prestar un servicio. Entonces aquello es, bueno, como vaya viniendo, vamos viendo. En el mejor de los casos recogen más o menos la basura, pero no hay un criterio de gerencia, de planificación. Eso se traduce en la basura acumulada en las calles, en falta de horario, falta de frecuencia, de regularización en la recolección, y aunado a una condición socioeconómica grave, donde la gente está pasando hambre, empiezan a buscar en la basura qué comer, qué vender. Inclusive, algunos casos, cuando la gente pone la basura en bolsas plásticas, pues vacían la basura en la calle para vender las bolsas plásticas. Y te consigues, no es que la gente lo bota directamente, es que a veces y hay cantidad de denuncias y de videos de personas vaciando la basura en la calle para llevarse las bolsas. Entonces esto se ve en las ciudades con cantidades, montones de basura, que como tú bien dices, Tomás, son fuentes donde proliferan los vectores de enfermedades. Y no es de gratis que también, aunado al tema de la basura, esto está relacionado con la salud pública. Entonces tú ves el aumento en cantidad de enfermedades que antes no estaban, y muchas enfermedades son relacionadas con la basura, con la mala disposición de los residuos, las enfermedades respiratorias cuando empiezan a quemar, o por los malos, o por los olores que ahí desprenden, asma, por ejemplo, enfermedades de dermatitis, gastrointestinales. Yo siempre pongo el ejemplo, si pues hay una cantidad de basura, de estiércol, de desechos de baño, de papel, y las moscas se paran ahí, luego se paran en los alimentos, pues entonces no tienes agua con que lavar tampoco. O sea, hay una condición bastante precaria en cuanto a salud pública, es un problema de salud pública. Eso es el caso de Venezuela. A nivel mundial... Entonces, a nivel mundial nos lo vas a responder cuando regresemos del corte en la siguiente sección. Pero sí, me la pusiste complicada. Ve ordenándolo, nos respondes y luego, pero al regreso. Así que nos vemos en segundos. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope
@RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Bueno, ya de regreso con Luisa Villalba, ingeniero agrónomo de la Universidad Central de Venezuela, donde ejerce como profesora e investigadora en el Instituto de Zoología, máster en Ciencias Biológicas, además toda una vida dedicada a este tema del ambiente. Antes de darte la palabra, no podía quedarme, Fernando había dicho lo que dijo el general sobre el tema de la leña, ¿no? Y entonces yo no sé cómo interpretarlo, si es que se va a crear el cartel de la leña o es que no van a caer a leñazo. Entonces, un poco lo que han venido haciendo. Entonces, o ambos dos. Y ambos dos inclusive. Bueno, habíamos dejado una pregunta en el aire sobre la situación a escala global, pues, ¿no? Ya había respondido la parte de Venezuela sobre el tema de los residuos sólidos. Después, cuando Fernando te pregunte, yo quisiera repreguntar otras cosas que me quedan en el aire. Así que, Luisa, por favor. Bueno, a nivel mundial, el tema de la basura, vamos a aclarar, nosotros lo llamamos basura todo mezclado, lo que tanto residuos como desechos, que en la legislación venezolana están bien definidos, residuos como aquello que se puede aprovechar y desecho como aquello que no sabemos bien qué hacer con eso. Entonces, como está todo mezclado y aquello es un arroz con mango, nosotros hablamos de basura. En los países, digamos, ya del primer mundo han entendido que en esa basura se está perdiendo una cantidad de materiales que pueden ser aprovechados e incorporados de nuevo al sistema reproductivo para ser reciclados y transformados en nuevos productos. En cambio, eso todavía aquí no lo hemos internalizado. Por eso tú ves que a nivel mundial, por otro lado, hay una gran cantidad de generación de residuos, porque, bueno, tienen mejor poder adquisitivo, hay mayor actividad económica, entonces aparecen nuevos productos con nuevas cajas, nuevos envases, nuevos materiales, y realmente es un reto por los volúmenes, aunado al aumento de la población que hace que también se genere más cantidades. El tema de la basura, por llamarlo así, está relacionado sobre todo con las grandes concentraciones de personas, las grandes ciudades, es donde el problema se visualiza más. Entonces, ¿qué están haciendo? Bueno, sucede que están buscando cómo disminuir la cantidad de basura que se genera, no llevando a la disposición final, sino más bien aumentando experiencias de reciclaje, de aprovechamiento de esos materiales. Y por el otro lado, tratando de llevar al mercado materiales que no contaminen tanto. Tú hiciste referencia a lo del océano de plástico, y es que el plástico ha representado un dolor de cabeza. El plástico se creó a finales del 800 y ha tenido, desde el punto de vista industrial, un uso exponencial, y han aparecido infinidad de productos que antes no se veían, y bueno, sobre todo el tema de las bolsas plásticas y de los envases es muy visible. ¿Y qué sucede?
que ese plástico va, si no es bien dispuesto, él busca llegar a algún sitio. Y entonces cuando llueve es arrastrado por los ríos y los ríos llegan a los mares y en los mares pues es arrastrado por las corrientes. Aquí mismo en Venezuela uno ve el río Guaire que desemboca en Paparo, en Barlovento. Y esa desembocadura de Barlovento parece un paisaje como de Marte. Puro plástico, cholas de plástico, potes de plástico, es una cosa impresionante. ¿Por qué? Porque de todos los tipos de productos que están integrados en la basura, pues la parte orgánica, bueno, se desintegra, se descompone, los metales tienen más valor, rara vez los ves allí, o en dado caso son más pesados y se depositan en las profundidades. Pero en el caso de los plásticos flotan, sobre todo estos más livianos, y entonces se trasladan a distintos sitios y entonces tú los ves más visibles en todas partes. Entonces su impacto al ambiente es mucho mayor y es un dolor de cabeza a nivel mundial, generando infinidad de iniciativas de ver cómo se puede hacer eso, de legislaciones, de nuevos materiales. Y bueno, el mundo está en eso ahorita, viendo a ver cómo hay un problema con estos tipos de materiales que están en el mercado, promoviendo legislaciones para buscar materiales más biodegradables, que no impacten tanto el ambiente, y ver cómo se pueden limpiar esos sitios. Pero eso ocurre en ciertos países más desarrollados y en otros países, sobre todo los países asiáticos, los volúmenes de plástico que sale y que no están bien manejados desde el punto de vista como residuos y ni como desechos tampoco, terminan en los cuerpos de agua. Entonces eso es un dolor de cabeza. Es una realidad que el problema a nivel mundial es las cantidades de basura que se están generando y las características de los materiales que componen esa basura, cómo pueden entonces disminuir eso y mitigar ese impacto. Fernando. Eso a nivel mundial. Sí, yo quería comentar, por cierto, que Luisa ha tenido la gentileza y la generosidad de apoyar a Ecoprácticas en un proyecto que tenemos de huertos para las escuelas de Alegría. Ella dio una parte del taller que tenía que ver con reciclar los desechos de la cocina, entre otros, para hacer abono orgánico para el huerto de cada escuela de Fe Alegría. Que por cierto, cuando retomemos el proyecto te vuelvo a tocar que sigas con nosotros. Yo quería hacer referencia a ese uso político, entre comillas, yo lo llamo partidista, de la cuestión de los desechos, de la basura, que mencionaba Luisa, que piense, en Caracas, la estación de transferencia que está en Las Mallas es la que debería recoger de la mayor parte de Caracas los desechos para llevárselos a las Bonanzas. Bueno, el gobierno decidió que esas alcaldías que no eran chavistas tenían que ir directo a la Bonanza a desechar la basura, generando un desgaste y un problema de tipo y de recogida de basura enorme. Aquí vemos uno de los casos que comentaba Luisa en relación a esto, ¿no? Ahora, Luisa, también aparte de recolectar, de reusarlos, utilizar la economía circular para reutilizar o reusar cosas, ¿tú no crees que también habría que ponerle más peso a la industria de fabricación de plástico para que empezaran, si es que no lo han hecho ya, a buscar una fórmula para generar plásticos biodegradables? Bueno, por supuesto, de hecho esas son las mayores iniciativas. Cuando uno ve los actores que están involucrados con todo lo que es la gestión de los residuos sólidos, vamos a llamarlos así, está la parte gubernamental porque tiene la competencia, la parte del ciudadano porque bueno es el que los dispone aquí, los dispone allá, pero también el sector empresarial, entendiendo que el sector empresarial están las empresas que generan los productos y también las que pueden incorporarlo de nuevo a su proceso. Allí hay un concepto que se denomina logística inversa, y es que las empresas, que por ejemplo una empresa te genera una botella, y ella tiene toda una logística para generarte esa botella, pero también debiese de prever que una vez que esa botella se use, cómo se reincorpora en su proceso. Por ejemplo, la industria del papel eso lo tiene bastante avanzado, puesto que ella permite que el papel que ya no se usa se vuelva a incorporar y eso lo llaman fibra secundaria.
Y entonces tú ves que hay cantidad de productos que tienen un porcentaje de fibra secundaria, es decir, de material que se está reciclando en sus productos. Y eso debiese de incorporarse en prácticamente todos los productos. Hay legislaciones que esto lo tienen mucho más avanzado. Pero cuando tú legislas, tienes que tener también una capacidad de respuesta. Aquí en Venezuela hay varias alcaldías. Hace años, yo sé, la de Carirubán en Falcón y en Tabay, en Santo Marquina, prohibieron el uso de bolsas plásticas, porque tenías que usar bolsas que fuesen de plástico biodegradable, pero es que eso no hay en el mercado, no existe. Entonces tú creas una ley que después y ahí mismito la incumples porque no tienes cómo hacerlo. Entonces tiene que haber una coherencia entre la legislación y que lo que diga de verdad sea posible que se va a hacer. Aquí queda mucho el tema de la responsabilidad social también, en las cuales las empresas tienen que ser más proactivas y ser responsables, tener ética en lo que generan en los productos y no sacar al mercado cosas que después sean más difíciles que tengan gran impacto al ambiente y más difíciles de recuperar, pues. Pero hay un tema, Luisa, que lo mencionaste antes. Hay un tema que se oye. ¿Aló? Ok. Sí, hay sí. un tema que es el que mencionaste antes, que mencionaste el Guaire, ¿no? Yo tengo un amigo, Juanito, que estuvo haciendo trabajo social y estoy pensando en dos ejemplos. Uno, una hijada mía que está en Ecuador, Elisa, y la hija de Elisa, ella a los 9, 10 años está haciendo proyectos ambientales, digamos, cómo hacer para abordar problemas ambientales. Entonces tú dices, oye, en Ecuador, que es un país pequeño, latinoamericano, etcétera, ¿no? Hay una preocupación y una conciencia, lo que me lleva al tema educativo, que es el esfuerzo que estaba mencionando Fernando y en el que tú has participado. Ese es un tema uno. Un tema dos es el tema social, es decir, cuando mencionaste el Guaire, parte del problema del Guaire es que en el Guaire no solamente llega toda la basura, llegan los colchones, las neveras, las latas de Pepsi Cola, perdón, no debo mencionar nombres, pero digamos las latas de gaseosa, perdón. Entonces, llega todo y eso tiene que ver con la responsabilidad ya no solamente empresarial, sino individual, digamos, de cómo tú gestionas desde el hogar. Entonces tú ves, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos y en países latinoamericanos, que se comienza a manejar los desechos y a clasificarlos, con lo cual facilitas toda la gestión y tienes una infraestructura donde recoges clasificando cartón, botellas, plástico, temas orgánicos, lo cual facilita el proceso luego de reciclaje. Entonces eso me lleva a un tema social. Y me lleva a la pregunta central, que es, ¿cómo puede participar y qué podemos aprovechar de la diáspora, de los contactos que tiene la diáspora, de las instituciones en España, en Francia, en Estados Unidos, donde tenemos gente de la diáspora, para poder ver cómo hicieron ellos el tránsito, porque ellos también tuvieron problemas, cómo poder convertir esto en un tema de responsabilidad del individuo y qué posibilidades hay de desarrollar proyectos y qué han pensado ustedes en esta área, si lo han pensado, si lo han contemplado, qué posibilidades de conseguir apoyos internacionales, porque el esfuerzo que hay que hacer socialmente es muy grande. Bueno, mira, la parte de educación tiene que estar de manera transversal, yo creo que en todas las actividades que realiza el ser humano. De igual manera la variable ambiental, porque son dos condiciones que tienen que considerarse en todo lo que hagamos. Tú vas a hacer un edificio, ¿de qué manera ese edificio puede aprovechar, ser acorde con el ambiente, usar energías limpias, dónde va a poner los residuos, cómo lo va a manejar? Y entonces tienes que educar a sus habitantes. Aquí había, por ejemplo, un caso hace años de cuando me contaban a mí cuando hicieron, creo que los bloques de Simón Rodríguez, no sé, que la gente llegaba a vivir allí y no sabía bien para qué. Una vez se taparon las tuberías porque no sabían que las posetas para qué se usaban. ¿Entiendes? Entonces tenían que haberlas educado qué era eso.
Hace años me refiero a esto. O sea, es un tema que la educación tiene que decir, no solamente educar, es decir, la naturaleza, la fotosíntesis y esto, no. Es decir, ¿qué hago yo? ¿Qué acciones puedo hacer acorde con la naturaleza? ¿Cómo la impacto? Si yo genero un plástico y lo boto, ¿qué sucede con eso? Si yo quemo la basura, ese humo que estoy quemando, ¿qué impacto trae? Entonces, eso es educar, pero también educar es en la solución. Fíjate tú, hay una campaña que hicieron la gente de Medellín hace años que ellos tenían una situación también con la basura bastante complicada. Hicieron una campaña y dividieron la campaña ambiental en tres etapas. La primera etapa era llamar la atención de por qué tenía que estar todo tan sucio, por qué está la basura aquí, por qué no botaste la basura aquí, porque todo el caos que esto te contamina, te genera tales y tales efectos. La segunda etapa fue que ellos implementaron un sistema en el cual ponían unos contenedores para reciclar la basura, para pues, clasificarla, ponerla, dónde poner lo que no sirve, lo que sí sirve, lo que se recicla, lo que no se recicla, etcétera. Entonces la campaña era: el contenedor verde es para que pongas el vidrio, el contenedor amarillo es para tal cosa, colabora la campaña, un muñequito, una cosa y tal y cual. Y la tercera etapa era de reforzar. ¿Por qué si están estos contenedores tú sigues botando la basura en la calle? ¿Por qué tú no colaboras con esto? ¿Entiendes? Pero había toda la campaña educativa la hacías acompañando una propuesta. ¿Por qué? Porque aquí siempre le dicen, pon la basura en el pipote. Entonces uno sale a la calle y dice, pero ¿y dónde habrá un pipote por aquí cerca? Y resulta que no hay pipote. Y si consigues un pipote, aquel pipote está desbordado porque hace tiempo que nadie recoge aquello. Entonces la gente dice, bueno, no, llega un momento que no, eso es una contradicción. Entonces, el tema de la educación tiene que ir acompañado con respuestas, tiene que ir acompañado con soluciones, porque si no es una cuestión realmente deprimente, que es lo que le pasa a mucha gente. Ese ejemplo que tú pones de tu sobrina que está en Ecuador, en una escuela, ese es el accionar en todas las escuelas. El tema ambiental es un tema que desde el punto de vista de motivación es bellísimo, y los niños son personas que están ganadas desde un principio y motivadas y sensibilizadas, y son una forma de llegar a los hogares. Muchas de las campañas se hacen por las escuelas porque el niño es el que le dice a la mamá, pero ¿por qué estás botando la basura allí? ¿Por qué no la pones donde es? ¿Por qué? Porque él en su escuela le explicaron, la basura se pone así asado, porque esto es asado, y había un muñequito y le cantaba una... ¿Cortó? Se quedó congelada. No, ahí viene, cae. ahí viene. Pero sigue. Bueno, seguimos nosotros mientras Luisa se incorpora. Eso que está diciendo de los niños enseñando a los padres me hace recordar mi ahijada es Camila, y le mostraba a su madre Elisa cómo hizo una presentación. Que te dan la educación. No, Luisa, te perdimos. Por favor, Luisa, te perdimos. Bueno, creo que se desconectó. Vamos a esperar que se conecte. No, déjame agregarla de una vez para ver si... ¿Aló? ¿Aló ya? Ok. Ajá. Te quedaste en el caso del vuelta. niño enseñando a los padres. Hasta ahí llegamos. Bueno, aquí vamos poco a poco en lo que nos dejen la señal aquí bailando un pasito para adelante y otro para atrás. Mira, bueno, nada, la educación es una herramienta muy poderosa que debe estar en el día a día en todas partes, con el tema de la transmisión de valores y de conductas, porque no solamente es enseñar en lo que se dice, sino también en la acción. Tiene que haber una coherencia entre lo que uno dice y la acción. Y ese es uno de los grandes temas. Por ejemplo, yo estoy ahí en la Facultad de Ciencia y uno predica, porque esto es como un evangelio, qué se debe hacer con los residuos y eso, y uno trata de que eso se transmita en algo concreto, y te consigues con que hay estructura, bueno, de gerencia, de administración. No hay presupuesto, las personas que están al frente de eso son 3 obreros para unas condiciones enormes. Entonces no es fácil llevar esto a la práctica, sobre todo si no tienes el apoyo de la alta gerencia. Y eso es válido en todos lados. Tiene que haber en la parte ambiental, en gestión ambiental, está lo que llaman la ISO 14000. Que es lo que evalúa un poco el desempeño ambiental de las instituciones.
Y una de las premisas que se dice allí es el compromiso de la alta gerencia. Para que las cosas funcionen, la alta gerencia tiene que estar comprometida con la gestión ambiental y querer de verdad implementar las soluciones. Le hace alta gerencia el alcalde, el dueño de la empresa, el rector de la universidad, el jefe del condominio del edificio, o sea, el que manda, pues. Y casi siempre el que manda tiene los recursos. Entonces... Bueno, Adriana, Luisa, Adriana es la hermana, Luisa, tenemos que ir a corte y ya regresamos. Es que siempre las asocio, Adriana y Luisa, entonces perdóname esa, Luisita. Vamos a corte y ya regresamos con Luisa Villalba. Se vayan, ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Ya de regreso en nuestro último segmento con Luisa Villalba, ingeniero agrónomo de la Central, máster en ciencias biológicas de la Universidad Simón Bolívar, profesora e investigadora del Instituto de Zoología Tropical de la Universidad Central de Venezuela. Además, recuerdo cuando estaba en el Parque Tecnológico de Sartenejas con la empresa Adán. Era un emprendimiento en este tema, el tema ambiental. Hemos hablado de la situación de Venezuela, de la situación global, del tema del reciclaje. Creo que además habría que agregar temas de costos, como el reciclaje y el evitar el desperdicio, no solamente manejarlo, sino evitarlo, tanto dentro de las empresas como socialmente, contribuye a generar ingresos, se traduce en mejor calidad de vida para toda la sociedad. Yo solamente quería agregar una pregunta, después la que quiera agregar y la que piensa agregar Fernando, que además es conocedor del tema, es el cómo utilizar los recursos que están fuera, los recursos de la diáspora, humanos, técnicos, para hacer proyectos, para identificar soluciones, para buscar asesoría, para conocer esa experiencia de Medellín, si se trata de Medellín, que se puede considerar adecuada y más idónea, más próxima además, o las experiencias de otras latitudes, para comenzar a trabajarlas desde ya y que cuando nos toque recomponer el país,
colocarlo en el sendero de la modernidad y la decencia, y evitar que nos caigan a leña. ¿Cómo hacemos entonces nosotros para tener esos proyectos en la mano, y el papel que centros como el que tú, en el que participas, pueden desempeñar? Esa es la pregunta que yo dejaría. Y Fernando, no sé si tú quieres complementar algo para que Luisa se explaye en este último segmento y nos diga todo lo que se le ocurra decir en el tema, del cual conoce además muchísimo. Sí, muy breve. Yo además voy a plantear un par de ideas cortas, pero Luisa, yo quería que tú por favor nos hablaras un poquito de tu proyecto del doctorado que tiene que ver, ¿verdad?, con la producción de abono orgánico, porque eso es sumamente importante en un país pobre como Venezuela, donde además no se produce ningún tipo de abono, que puede ser hasta una ventaja. Quería mencionar que en los años 70 la basura de Katia se exportaba al Japón y ellos pagaban, qué sé yo, $1 por tonelada, no sé. Lo cierto es que el gran beneficio era que toda la basura de Katia, una de las parroquias más grandes, se sacaba del país y no había que, en esos tiempos donde la palabra reciclaje casi no existía, lidiar con ella. ¿Qué pasó? De $9 el barril subió a 40 durante la presidencia de Carlos Andrés Pérez, y dijeron $1 por tonelada, bota eso y más nada. Quiero que comentarte que eso, la educación que tú dices, es clave, porque en esos huertos para fe y alegría que nosotros hacemos, en el que tú participaste, una de las cosas que enseñamos es a reciclar, ¿verdad?, los plásticos para hacer de ellos espacios para sembrar, macetas, etcétera, etcétera. Entonces, como tú decías, desde la escuela, nosotros vemos que los muchachos llegan a su casa y le dicen a su mamá o al bodeguero que no boten en la quebrada los envases de plástico. Bueno, fíjate, el tema de los residuos, vamos a verlo como un sistema que tiene unas entradas y tiene una salida. Las entradas son unos materiales con los cuales tú elaboras unos productos, y las salidas son, una vez que tú desechas esos productos, que ya consumiste el líquido que estaba dentro de la gaseosa, o el agua dentro de la botella plástica, o sacaste lo que estaba en el empaque, tú botas eso. Hay un proceso de enajenación. Yo pagué por eso, pero después yo no lo quiero ni ver, lo lanzan por la ventana, lo esconden. Y fíjate que la solución que buscó el ser humano ante ese problema es enterrarlo en sitios de disposición final. O sea, lo queremos desaparecer, y hay quienes dicen que si lo pueden meter en un cohete y mandarlo para la luna sería mejor todavía. Pero eso es no entender cómo funciona el sistema. Y ahí entonces uno siempre dice, vamos a ver qué hace la naturaleza. La naturaleza tiene sus propios mecanismos. Todo lo que los seres vivos cuando mueren, las plantas, los animales, van al suelo. Y en el suelo hay un equipo de trabajadores que son los descomponedores, y transforman esa materia muerta en nutrientes para volver a la vida. O sea, es lo que tú nombrabas, Fernando, esa economía circular. Nosotros como sociedad no hemos entendido eso. No hemos entendido que estamos botando cantidad de materiales que estamos sacando del sistema y que nos están haciendo falta. Eso se ve en la parte orgánica de los suelos empobreciéndose, porque la agricultura saca y saca y saca, y pretende después que con unos nutrientes químicos vas a reponer toda la materia orgánica que le sacaste a ese suelo. Eso no es tan sencillo. Entonces, fíjate tú, lo que tú me preguntabas de la materia orgánica. En la composición de la basura, más de la mitad de la composición de la basura, sobre todo en los países tropicales, es orgánico. Son restos de alimentos, son restos de partes vegetales, de árboles, de jardines, de partes agrícolas, y toda esa parte orgánica, al mezclarse con la basura, en el proceso de descomposición genera gases, genera lixiviados, y eso contamina el ambiente. Entonces, sacamos de la tierra un problema porque la estamos empobreciendo, nos lo estamos llevando a otro sitio para crear otro problema que nos causa contaminación. Entonces, si nosotros separamos desde el origen para que esa parte orgánica no se contamine, y lo podemos procesar mediante prácticas como puede ser, por ejemplo, el compostaje, y transformarlo en un abono que podemos incorporar a la tierra,
en vez de tener un problema, tenemos una solución a la parte agrícola y estamos quitándonos un dolor de cabeza con los basureros, que es uno de los principales sitios donde se generan gases de efecto invernadero que producen sobre todo en esa descomposición dióxido de carbono y metano que contribuyen a lo que es el calentamiento global. Entonces fíjate que es como estamos asumiendo el tema de la basura, no le hemos hecho caso a eso, lo botamos, la capacidad de recepción del suelo, de los mares es enorme, pero ya está saturado, ya empiezas a ver los océanos de plásticos en el mar, ya empiezas a ver casos de contaminación muy serios y entonces estamos haciendo mal las cosas. El tema de la gestión de los residuos no lo estamos asumiendo de manera responsable. Entonces, eso es una parte. Lo otro es lo que dice, que no quiero que se acabe el tiempo sin responderle a Tomás con relación a lo de la diáspora. ¿Qué puede hacer la diáspora ante toda esta situación? Bueno, hay muchísimas iniciativas, hay muchos jóvenes que están estudiando, que están trabajando y conociendo en otros países cómo sí se hacen las cosas, cómo funcionan. Yo conozco venezolanos que están en cantidad del mundo haciendo experiencias interesantísimas. Hay un amigo que está en Estados Unidos y con una bicicleta, él recoge los residuos orgánicos de las casas y con eso hace compost. Y él vive de eso y tiene un proyecto bellísimo y es un venezolano. Y hay muchachos que están en Ecuador, que están en Colombia, que están en Francia, mi sobrino que está por allá también trabajando y aprendiendo de todas esas cosas. O sea, ¿qué le puedo decir a todas esas personas que están afuera? Edúquense, aprovechen, vean cómo sí se hacen las cosas, porque lo que hemos aprendido aquí es lo que no se debe hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ver cómo lo corregimos, ver cómo se hace bien, pero entender también que uno no se adecúa a las tecnologías, no es vender una tecnología por una tecnología. Nosotros tenemos que conocer nuestra realidad social y utilizar esas tecnologías de la mejor manera, o sea, adecuar las tecnologías a nuestras realidades, porque la realidad que está viviendo Venezuela es bastante particular. Hay un tema social muy fuerte, se han creado vicios muy difíciles que yo creo que va a ser un gran reto, como nosotros todas esas preventas que han tenido los militares, todos esos medios de corrupción, ¿cómo eso lo vamos a vencer? ¿Qué vamos a hacer para romper esos espacios? Ahí se necesita mucha mística, muchos valores, muchos principios, un Estado de Derecho que necesitamos de verdad reconstruir, pero desde las bases, para poder dar soluciones. Entonces, ¿qué le puedo decir a la diáspora? Prepárense, edúquense, no pierdan la esperanza, busquen la manera de ayudar a los que estamos aquí mediante convenios, mediante acuerdos, mediante intercambio. Bueno, uno desde aquí les abre las puertas para lo que sea. Ahorita una de las cosas que se está tratando de hacer es ver cómo se genera información básica, porque no hay estadísticas actuales. Los números que se manejan son de hace 10, 15, 20 años. Entonces, mucha gente está haciendo esfuerzos a través de las ayudas de lo que es la emergencia humanitaria completa para poder generar data de la situación actual y bueno, y con base a eso poder generar proyectos que sirvan de solución a esto. Ante eso, la iniciativa del Plan País ha tenido bastantes propuestas bien interesantes en distintas áreas y en el área también de los residuos y desechos sólidos también hay propuestas, en el área ambiental. Entonces, bueno, nada, tener fe en que y hacer todo lo que esté en nuestras manos para que de verdad podamos cambiar la situación y ya comenzar a salir, a reconstruir el país y no seguir en este deterioro tan terrible. Yo pensaba, Luisa, escuchándote, no sé si Fernando quiere decir algo. No, si en algún momento hay espacio para que nos comente su estudio para su doctorado, porque es un aporte sumamente importante para el país. Dale. Bueno, estoy trabajando con unos productores de café. Ellos quieren hacer un manejo orgánico precisamente en el marco de lo que decíamos antes, ya que tenía tanto tiempo las plantaciones abandonadas, no quieren más bien tener un manejo orgánico y abrirse a mercados afuera. Pues como eso tarda, uno mantiene la esperanza que mientras esto cambia, se va mejorando la plantación. Entonces yo estoy trabajando en la producción de fertilizantes orgánicos, de compost, de bioles, que fue el video que grabé con Fernando, un biol a base de estiércol de vaca que quedó más cómico.
estudiando la inoculación de microorganismos como micorrizas, cómo se puede a través de los mismos, la riqueza que tiene el suelo, de ahí sacar sus mismos fertilizantes para incorporarlos, un poco este ciclo que les explicaba anteriormente con la materia orgánica. Esa es la base y bueno, lo que estoy haciendo es los fertilizantes, haciendo unas parcelas, aplicándolo y evaluando el impacto de esto en el suelo. Eso es lo que estoy haciendo. Y en la universidad, como con un evangelio, proponiendo que se dé una experiencia de compostaje, pero por ejemplo logramos acopiar varios materiales, pero entonces no tenemos una picadora, son hojas de palma que son muy complejas, no hay como trozarlas, transforman entonces en un dolor de cabeza, apenas hay 2 obreros que me dicen que si le doy comida me ayudan, o sea, es realmente una situación muy precaria. Los estudiantes van un tiempo, después no pueden, el transporte, el pasaje, realmente lo que se está viviendo aquí es muy duro y bueno, con todo eso uno trata de seguir adelante, pero no está fácil, pues. Luisa, no sé si yo retiro, iba a decir 2 cosas, pero después de escucharte yo creo que además ya se nos está acabando el tiempo. Esas últimas palabras tuyas, las previas a esta, ¿no? Donde estás describiendo la gravedad de la situación venezolana, pero la anterior, donde hablabas de la esperanza, yo creo que nos estás enviando un mensaje y yo quisiera cerrar con ese mensaje y que seas tú la que cierre el programa con ese mensaje, bueno, por tener un ambiente mejor, por recuperar calidad de vida. Bueno, no puedo dejar de aquí siempre, si no lloro al principio, al final. Bueno, es que me acuerdo de mi abuelo que nos hablaba de la esperanza de un libro que es Cándido, que a Cándido le pasa de todo, pues, y se queda sin una mano, sin un pie, sin todo, y él dice, bueno, en realidad no lo necesitaba, yo puedo seguir adelante siempre así. Y mal que bien uno ha seguido adelante siempre así, pero ya... Luisa, además tu abuelo es una persona muy especial, muy querida, admirada, respetada, que es Pompeyo Márquez. De verdad que, y además es un señor que a los 90 años, yo recuerdo haberlo visto a los 90 años con esa fortaleza, porque era así como un roble. Salir, no le aguantábamos nosotros el ritmo de ese señor. Ese era un toro de trabajo, una cosa hermosa y llena de esperanza y llena de vida. Así que no sé si quieres terminar de decir algo. Sí, lo que te estaba diciendo, pues que uno trata de superar las adversidades y de no hacerle caso, pero se hace difícil. Esta misma mañana dijimos, bueno, no hay condiciones para dar clase, vamos a dar una charla. Entonces no tengo internet, buscas internet, no importa que el sueldo no te dé, terminas consiguiendo los reales, te compras un aparatico, pones lo otro, pum, se va la luz. Entonces es una cosa realmente que estamos en un punto muy duro y la reconstrucción de este país amerita del empeño de todos, desde donde puedan. Estamos conscientes que muchas de las personas que se han ido pues no van a volver. Pero siempre algo se puede hacer desde cualquier parte, desde buscar las condiciones para financiar un proyecto, desde enviar un especialista para que dé una charla, desde hacer un programa como esto que estás haciendo tú, Tomás. Humildemente desde allá que dices, bueno, ¿qué puedo hacer? Abrir un espacio, una voz que se escuche, donde lograr la mayor receptividad. Ya eso es algo también. Y sobre todo, pues un llamado a todas esas personas que aún mantienen este régimen. Oye, ¿hasta cuándo, vale? Yo creo que ya basta. Yo creo que ya basta, un llamado de conciencia a rescatar lo que nos queda. Gracias, Tomás. Gracias, Fernando. Gracias, Luisa. Gracias, Fernando. Tenemos que cerrar. Nos vemos el próximo viernes. Aun cuando lo hace desde el dolor, no hay tristeza en el sentido... hay tristeza, pero no desesperanza. Hay esperanza, hay deseo y hay ganas de construir una Venezuela, la que nos merecemos, digna, una Venezuela en la decencia. Nos vemos, nos seguimos viendo en nuestro espacio todos los viernes. Diáspora y ambiente con Tomás Páez.
y Fernando Jauregui. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR